Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Rodrigo Fournier, para las personas que no me conocen, soy uno de los pastores aquí de Casa 242. Hoy estamos muy emocionados porque hoy vamos a empezar un libro nuevo de estudio de la Biblia. Aquí en Casa 242 predicamos de manera expositiva, entonces vamos estudiando libros de la Biblia. A veces tenemos charlas temáticas, por supuesto, pero queremos que nos dirija la palabra de Dios, y nuestra nueva serie se llama Firmes. Eh, Cada momento queremos estar firmes, cada día queremos estar firmes hasta que Él vuelva. ¿Y por qué se llama Firmes? Porque conforme vayamos estudiando el libro de Primera Tesalonicenses, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo, que escribe este libro, lo que está haciendo es un llamado a esta iglesia y por lo tanto un llamado a nosotros a permanecer firmes en medio de la persecución, permanecer firmes en medio de un mundo hostil, un mundo inmoral, permanecer firmes hasta que Él venga. El libro de Tesalonicenses habla muchísimo de los últimos tiempos. Entonces esa es nuestra serie que empezamos el día de hoy y estamos muy emocionados por eso. Les recomiendo que se lean el libro de Primera Tesalonicenses. No van a durar más de 15 o 20 minutos leyéndose todo el libro. Lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer mañana, lo pueden hacer el lunes o la próxima semana antes que nos reunamos otra vez, para que así ustedes tengan un panorama de qué trata el libro y qué nos enseña de manera general, porque vamos a estar, me imagino, bastantes meses en Primera Tesalonicenses y después en Segunda de Tesalonicenses. Quiero hablarles, antes de empezar el estudio del texto de hoy, la salutación que hace el apóstol Pablo en esta carta. Quiero hablarles de ciertas generalidades del libro de Primera Tesalonicenses. Creo que es importante ubicarnos y quiero darles ciertas generalidades. Primero, el autor de este libro de Primera Tesalonicenses es el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en la misma carta de Primera Tesalonicenses encontramos al apóstol Pablo diciendo que él es el autor. En el 1.1, en Primera Tesalonicenses 1.1, encontramos que dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Y vean lo que dice Primera Tesalonicenses 2.18. Más adelante, Pablo dice: si deseamos visitarlo, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Entonces, estos son los dos momentos en la carta Primera Tesalonicenses que encontramos a Pablo diciendo: yo escribí esta carta. Y es que tal vez es importante que él dice que él fue el que la escribió, pero que junto con él está un hombre que se llama Silvano y un hombre que se llama Timoteo. ¿Y por qué Pablo los menciona a ellos? Porque resulta que Pablo visitó esta iglesia y formó la iglesia de los tesalonicenses junto con Silvano y Timoteo, que fueron los que lo acompañaron en su segundo viaje misionero. Si leemos el libro de Hechos en el capítulo 17, del 1 al 3, ya lo vamos a leer, podemos ver cómo Pablo nos cuenta que fue él más estos dos individuos que llegó a Tesalónica y fundó esta iglesia. Vean lo que dice: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas, que es un diminutivo de Silvano, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Era la costumbre de Pablo entrar en la sinagoga, y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Entonces, Hechos 17, que es un libro de la Biblia que nos cuenta como de manera cronológica toda la vida de Pablo, nos muestra
que fue Pablo con Silvano y con Timoteo que fundó esta iglesia, y la manera en que Pablo fundaba iglesias era que llegaba a una ciudad y primero iba a una sinagoga. En estos tiempos pues podrían encontrar sinagogas a lo largo de todo el mundo actual de aquella época. Entonces Pablo llegaba a las sinagogas, les explicaba a los judíos que el Mesías había vuelto, que era Jesucristo, y después de hacer su obra con los judíos, iba evangelizando también a los gentiles, que es todas aquellas personas que no fueran judíos. Entonces, el autor inspirado por el Espíritu Santo de Primera Tesalonicenses es el apóstol Pablo. Y ¿dónde queda Tesalónica? ¿Y qué es Tesalónica? Se llama Tesalonicenses porque es en Tesalónica. Vamos a tener un mapa ahí que nos va a ayudar a entender varias cosas. Lo primero, Tesalónica era la capital de Macedonia. Y Macedonia era una capital romana de muchísima importancia. Vamos a ver el mapa. Entonces, ahí donde ven el globito rojo está Macedonia. Macedonia era está Tesalónica, perdón. Y ahí en el globito rojo está Tesalónica, y Tesalónica era la capital de Macedonia. Macedonia era un lugar muy importante por varias cosas, sobre todo geográficas. Si nos vamos aquí de Macedonia para abajo, podemos ver que de Tesalónica para abajo solo bajaban y llegaban a un golfo muy importante y eventualmente al mar Egeo. Entonces Tesalónica tenía acceso al mar, y no solo tenía acceso al mar, sino que por ahí, por Macedonia, hasta Italia y hasta aquí abajo a Asia Menor, pasaba un camino muy importante que conectaba todo el mundo actual. Entonces resulta que Tesalónica era un lugar perfecto para que se expandiera el evangelio, no solo porque había acceso al mar, sino que había una autopista que pasaba hasta arriba de Europa, en la Europa actual, pero en aquel momento se llamaba diferente, y hasta abajo a Asia Menor y todo lo que es ya Arabia y todo esto, el oriente. Entonces Macedonia era importantísima porque no solo era un lugar donde podían llegar los judíos a conocer de Cristo, sino también los mercaderes, los hombres de negocios, los romanos y los gentiles. Entonces, como pueden ver, Tesalónica era la capital de Macedonia y era un lugar muy importante. Entonces Pablo fue ahí a fundar una iglesia, y después de fundar esta iglesia, de pasar 3 sábados ahí con ellos y un poquito más de tiempo, posiblemente Pablo se va de Tesalónica, y cuando está lejos les escribe Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses para motivarlos en su fe. De hecho, les voy a comentar varios de los temas que vamos a encontrar en esta carta. Los tenemos aquí arriba. Temas en Primera Tesalonicenses. Vamos a encontrar los últimos tiempos. Al final de la Primera Tesalonicenses vamos a encontrar varios versículos muy importantes que nos hablan de la segunda venida de Jesús, cómo va a ser y en qué tiempos. Vamos a encontrar temas como la responsabilidad que tienen los líderes con la congregación y la congregación con los líderes. ¿Cómo seguir creciendo espiritualmente? ¿Por qué? Porque resulta que los tesalonicenses habían tenido una reacción ante las enseñanzas de Pablo increíbles. Eran una iglesia muy sana. Entonces Pablo les escribe para ver cómo ellos pueden seguir creciendo espiritualmente. Cómo mantenerse en la fe en medio de la persecución. Los tesalonicenses eran perseguidos por la fe en Jesucristo. Entonces Pablo les instruye de esta manera cómo llevar vidas ordenadas. Y la disciplina, está mal escrito ahí, la disciplina hacia el pecador. Cómo en la iglesia se podía ayudar a una persona que estaba en pecado a levantarse y a ser fortalecida. Entonces estos son algunos temas que nos vamos a encontrar en la carta, y estas son algunas generalidades que les quería dar para que nos ubicáramos en Primera Tesalonicenses, para que supiéramos quién la fundó y más o menos la importancia de Tesalónica. Ahora vamos a ir al texto del día de hoy, lo vamos a leer, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 2.
Hoy solo vamos a estudiar 2 versículos que es el saludo que le hace Pablo a esta gente. Recordemos que Pablo escribió una carta, como las que escribían los más viejillos que están aquí, a los novios o a las novias o a los parientes. Antes no se escribían emails y no se escribían mensajes de texto, sino cartas. Y Pablo le escribe una carta a los tesalonicenses y les da un saludo al principio de la carta. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces leamos el saludo de Pablo. Dice 1 Tesalonicenses 1:1 y al 2. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Ese es el saludo, la primera parte del saludo inicial de Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean ustedes. Siempre damos gracias por ustedes a Dios, por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Entonces, primero, aunque Pablo es el escritor de esta carta, vemos que dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Por qué Pablo no describe que él es el único escritor de la carta? Porque de alguna manera estos, Silvano y Timoteo, eran sus compañeros de viaje, eran los que habían estado en el segundo viaje misionero y ellos respaldaban totalmente todo lo que Pablo había escrito. Entonces por eso es que Pablo dice Pablo, Silvano y Timoteo. Es realmente Pablo el que escribió la carta bajo el poder del Espíritu Santo, pero está acompañado de Silvano y de Timoteo y él lo hace ver así. Y es interesante algo que tal vez ustedes puedan notar eventualmente. Muchísimas de las cartas de Pablo inician Pablo diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. En esta ocasión, y de hecho en el libro de Filipenses, Pablo no empieza sus cartas así, solamente dice Pablo. ¿Por qué? Porque no era necesario posiblemente que Pablo dijera que era apóstol, porque cada vez que Pablo decía Pablo apóstol, era porque a la gente que estaba escribiendo, ellos tenían que acordarse de quién era él y del poder que estaba investido. Pero parece que en Macedonia y en parte de esta área era la iglesia de Filipos, no era necesario, todos sabían que Pablo era un apóstol y todos lo respetaban de gran manera. Entonces Pablo no es necesario que utilice ese nombre, si simplemente, sencillamente se describe como Pablo. Se describe de una manera sencilla y humilde. Y aquí debemos de detenernos porque hay una gran enseñanza. En este tiempo, cuando se escribía una carta, lo usual era que el escritor se describiera con sus estudios o con su función en algún trabajo. ¿Para qué? Para acomodarse a respetar. Entonces la gente se describía como Rodrigo, el arquitecto, o ¿verdad? Rodrigo, el doctor en filosofía, el ingeniero civil. Y entonces era como una especie de introducción. Pero Pablo no lo hace así. Y es muy interesante que no lo haga, porque si hay alguien que tiene algo con que introducirse, es Pablo. Porque Pablo es un apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Un apóstol es aquella persona que conoció a Jesucristo de manera física y que fue llamado por Jesús al ministerio. Sabemos que había 12 apóstoles y después fueron añadidos Pablo, que el Señor Jesús se le apareció cuando iba camino a Damasco, por eso es que Pablo es apóstol, y a veces se considera algún otro que fue acompañante de Pablo. Pero podríamos decir que un apóstol de Jesús es aquel que fue llamado por Jesús directamente al ministerio. Entonces Pedro, Juan, Santiago, Simón, el celote, todos esos 12, Judas eventualmente ya no es apóstol porque se quita la vida y se introduce Matías y
Pablo el apóstol. Pero Pablo no raja con eso. Pablo no escribe, si no es necesario, no se describe como un apóstol. Se describe de manera sencilla como Pablo. ¿Y qué es lo que yo quiero que aprendamos de esto? Creo que hay mucho que aprender. ¿Cómo se introduce usted a los demás? Es nuestra introducción usualmente el puesto que tenemos, la carrera que hemos cursado, y eso está bien si lo hacemos con buenos fines y no para rajar y ponernos en alto. Pero lo que me llega a mí al corazón es que para Pablo y para nosotros no hay llamado más importante que ser un siervo de Jesucristo. Cuando nosotros leemos todas las cartas del Nuevo Testamento, Pablo se describe a sí mismo la mayoría de veces no como un apóstol, sino como un siervo de Jesucristo. Y yo creo que esto nos antoja a todos nosotros a recordar que lo más importante que somos no es educadores, no es gerentes, no es pintores o sastres o vendedores. Lo más importante que nosotros somos es ser siervos de Jesucristo. Vean como Pablo lo dice en Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, y este es Pablo el apóstol, ¿verdad? No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sin su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Vean la humildad de Pablo. Pablo nos dice, yo sé que yo no he llegado, yo no soy la gran cosa, a pesar de que soy apóstol y Cristo me escogió y soy el misionero por excelencia, no pienso que he llegado. Una cosa hago, me olvido de lo que está detrás y sigo adelante en la meta que Dios me dio. Entonces les sigo preguntando a ustedes y a mí, ¿cómo se identifican ustedes con mayor frecuencia? No hay nada que se compare con el privilegio de ser un siervo de Dios. Esta introducción de Pablo es tremenda, no solo por la humildad, sino por la manera en que él se presenta, haciéndose igual a sus compañeros. Dice, de manera muy sencilla, les escribe Pablo, Silvano y Timoteo. A pesar de que Pablo era el apóstol y era el líder, dice, les escribe Pablo, Silvano y Timoteo. Él no se pone por encima de sus compañeros, se pone al mismo nivel. Y creo que esto es una gran enseñanza para todos nosotros de considerarnos igual a todas las personas. A veces no se nos olvida que todos tenemos el mismo valor delante de Dios y hacemos acepción de personas. Pues Pablo nos da el ejemplo de que esto no es bíblico, de que todos tenemos el mismo valor delante de Dios. No importa si Pablo es el líder, Pablo es igual de importante que sus compañeros de viaje. Vean lo que dice Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Por eso es que Pablo se presenta y dice Pablo, Silvano y Timoteo. Él no dice Pablo, el líder, el apóstol y mis compañerillos, Silvano y Timoteo. O posiblemente pudiera haber escrito la carta y ni siquiera mencionarlos. Pero Pablo tiene clarísimo que delante de Dios todos tenemos el mismo valor. Y nos dice más adelante en la carta de los Filipenses, consideren a los demás como más importantes que a ustedes mismos. Ese fue el ejemplo que Cristo nos dejó. Él nos consideró a nosotros más importantes que Él y entregó su vida por nosotros. Lo máximo que puede aspirar un hombre es a ser un siervo de Dios. Y tenemos que entender que Dios no hace acepción de personas. No hay favoritismo delante de Dios. Vean lo que dice Romanos 2:11. Porque con Dios no hay favoritismos. El hecho de que yo sea un pastor de esta iglesia no me hace más importante delante de Dios que una persona que viene aquí por primera vez. ¿Ok? Y creo que esto para ponerlo en términos prácticos, deberíamos imaginarnos las situaciones en que nos encontramos en nuestra vida y cómo a veces
hacemos acepción de personas, cómo nos equivocamos y creamos favoritismos. Yo no sé si ustedes me tratan a mí o tratan a sus familiares, con las personas que han venido el día de hoy, de la misma manera que tratan a una persona que les está pidiendo dinero en un semáforo. Ciertamente a veces hacemos favoritismos y acepción de personas. Ciertamente cuando termina una celebración aquí en la iglesia, tenemos a ciertas personas que queremos saludar y a otras que no nos interesa tanto. Pero la enseñanza de Pablo es que seamos humildes, que pongamos a los demás antes que a nosotros mismos y no hagamos favoritismos, que tratemos a las personas que son sencillas y que están en una situación difícil en la calle, igual que tratamos a nuestros seres más respetados y queridos. Debiéramos de respetar a todos por igual. Decidamos hoy ser humildes como Pablo y decidamos tratar a todos con la misma importancia. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. Si Cristo murió por la persona que pide dinero o que le regala a uno un confite para que uno le dé algo de dinero, ¿cómo nosotros no lo vamos a amar y respetar si nuestro Señor lo hace? Y es que un poco de lo que nos enseña este saludo cuando Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo, y tiene esta gran humildad y no raja con sus nombres y con sus atestados, es este balance continuo en que tenemos que vivir nosotros, de que el mundo nos tienta a querer ser alguien por lo que hacemos o por lo que tenemos, pero Dios nos enseña que no somos quien lo que tenemos o lo que hacemos, que lo que somos, somos en Él. Y les quiero dar un ejemplo que el lunes pasado me sucedió y obviamente esto es algo que me sucede continuamente en mi vida y creo que ustedes también. Es una tentación. Llegué y una amiga, me enteré que mi mejor amiga de la infancia, una amiga que tuve desde los 12 o 13 años hasta los 20 años, fuimos mejores amigos, éramos amiguísimos, nos apoyábamos muchísimo, estaba en una situación difícil y entonces quedé de verme con ella y tomar café. Y yo le di un par de opciones donde podíamos tomar café y me dijo que si podía ir a la casa de ella, que había un lugar muy bonito para tomar café. Y yo llegué y estaba como de mal humor porque yo quería tomar café en algún otro lugar, pero llegué al lugar y me di cuenta por lo que ella quería estar en la casa de ella. Es aquí en Escazú, con una vista increíble de todo el valle, en lo que llaman los ticos un chozón. Y llegué y parqué mi carro, que mi carro es un carro chiquitito, blanco, a la par de un carrote gigante que tenía ella. Inmediatamente ahí fui bombardeado por el mundo, bombardeado con mi carne. Y wow, esta que fue mi mejor amiga, ahora vive en este lugar y tiene este carro y yo llego con este carrito chiquitico mío, quién sabe qué va a pensar de mí. Y ahí es donde entra, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante en la vida? Y tuve que ubicarme y saber que yo tengo el privilegio de ser siervo de Jesucristo, que yo tengo el privilegio de conocer a Dios y darlo a conocer. Y no hay nada más importante que eso. Y eso trajo alivio y eso trajo ubicación a mi vida. Pero continuamente vamos a ser tentados por esto, por darle importancia a las cosas que el mundo le da importancia. Pero nosotros estamos llamados a vivir, a darle importancia a las cosas que Dios le da importancia. Y esto es un poco de lo que siento que nos enseña Pablo al ser así de humilde. Pablo no le da importancia a lo que el mundo le da importancia. Uy, ahí viene un apóstol. Pablo no quiere presentarse de esa manera, ni siquiera quiere ser el misionero número uno. Pablo dice, yo soy simplemente Pablo y aquí ando con dos personas que son igual a mí y ninguno tiene más importancia y uno se llama Silvano y otro se llama Timoteo. Pongan a todos a los demás antes que ustedes mismos. Entonces es un gran ejemplo de la humildad que nos da Pablo. Y entonces estamos solo en el versículo 1, lo vamos a proyectar para irlo viendo. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Y lo que sigue es a la iglesia de los tesalonicenses.
es importante entender qué se refiere con la iglesia. Cuando Pablo habla de la iglesia de los tesalonicenses, se refiere a esta palabra que tal vez muchos de ustedes han escuchado alguna vez, eclesía. Esa palabra, la palabra en griego para iglesia en el original es eclesía, que significa comunidad llamada por Dios. Entonces Pablo dice, les escribo a los tesalonicenses que es una iglesia, que es una comunidad llamada por Dios para seguir a Dios. De hecho, esta palabra tiene una similitud y una concordancia con una palabra en griego que se llama ekkaleo, que significa convocar. Entonces, si ponemos todos estos significados juntos, una comunidad llamada por Dios, una comunidad convocada por Dios, podemos decir que la iglesia, que el significado de la iglesia tesalonicenses es los convocados. Una iglesia se podría definir como aquel grupo de personas convocadas por Dios, llamadas por Dios, los elegidos. Y creo que el versículo 4 de 1 Tesalonicenses nos ayuda a entender esto un poquito más. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 1:4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Los miembros de la iglesia de Jesús, los miembros de la iglesia de Casa 242, es un grupo de personas que han sido convocadas por Jesucristo, de las tinieblas a su luz admirable. Un grupo de personas escogidas por Dios, elegidos antes de la fundación del mundo para caminar en rectitud. Y esto no es cosa menor, entender que hemos sido elegidos, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos sido elegidos y convocados por Dios. ¿Por qué? Porque si entendemos que hemos sido elegidos y convocados por Dios, podemos tener plena seguridad que la vida eterna que Dios nos da no la hemos de perder nunca. Y la relación personal que tenemos con Dios permanecerá. ¿Por qué? Simplemente porque Dios, que es perfecto y hace todas las cosas perfectas, si Él nos ha escogido, no es como que al día siguiente ya no nos va a escoger o ya no nos quiere dentro de su plan. Si Dios nos ha escogido y nos ha llamado, es porque la obra que ha empezado la va a llevar a feliz término. Entonces es importantísimo saber que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús y lo seguimos de corazón, somos parte de la iglesia, somos parte de los convocados, somos parte de los elegidos y que nada nos puede separar del amor de Dios. Vean lo que dice Romanos 8:38 al 39. Dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos puede apartar del amor a Dios, ni la prueba más difícil. ¿Por qué? Porque Él nos eligió y una vez que Él elige, Él nos suelta. Jesús dice, Padre, todos los que me has dado los he cuidado y los voy a cuidar. Entonces es muy importante ver la importancia de la elección. La elección es prima hermana de la adopción. De hecho, Pablo utiliza de manera intercambiante, no sé si puedo decir intercambiante o la acabo de intercambiable, perdón. Es de manera intercambiable elegidos con adopción. Tiene sentido, ¿verdad? Hemos sido adoptados por Jesucristo. Vean lo que dice Romanos 8:15 al 17. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces la iglesia de los tesalonicenses era un grupo de personas convocadas, elegidas, adoptadas por Dios en su reino. Y hablando de adopción, yo pienso en mi familia. Mi hija ha sido adoptada por mi persona y por mi esposa.
Y es lindísimo pensar que dentro de todos los niños que hay en el mundo, que nosotros pudiéramos haber elegido para adoptar y recibir en nuestra familia, nosotros elegimos y adoptamos, convocamos a Ela. Terminamos en Guinea-Bissau llamando a una niña de 9 meses a ser parte de nuestra familia para darle nuestro amor y para darle lo mejor de nosotros hasta que la muerte nos separe. Y eso es un poco la definición de ser elegido. Es ser adoptado, es que en el medio de todas las personas Dios te eligió a vos para ser parte de su familia y para educarte y para formarte y santificarte. Y la obra que Él empezó la va a terminar. Eso son buenas noticias, ¿no es cierto? Pensar en esto nos debería hacer pensar si tenemos el estilo de vida de alguien que ha sido elegido y adoptado para caminar ahora en la luz de Dios. Yo me pregunto, si Dios me convocó y si Dios me adoptó, si Dios me eligió, ¿me vivo yo como alguien elegido y convocado por Dios? Esa es la pregunta que esta parte del texto nos hace. Y seguimos adelante, el apóstol escribe que aquellos que son escogidos por Dios están en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Proyectemos el versículo 1 otra vez porque quiero que vean esa parte. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, ya sabemos qué es eso, los convocados, los elegidos de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué es esto tan raro? Que la iglesia está en Dios el Padre y en Jesucristo. Bueno, el Nuevo Testamento nos enseña que aquellos que somos parte de la iglesia y aquellos que hemos sido llamados por Jesús, no solamente sabemos hechos de Jesús, no solo sabemos cosas de la vida de Jesús y verdades acerca de Jesús. La Biblia enseña que el que pone su fe en Jesús, sus pecados son perdonados y es renovado totalmente, vuelve a nacer, está en Dios y está en Jesús. Somos uno. Vean lo que dice Gálatas 2:20. Se los leo. Pablo dice, he sido crucificado con Cristo cuando pongo mi fe en Él. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. A los colosenses, Pablo les recordó lo mismo de la siguiente manera. Porque habéis muerto. Una vez que ponemos nuestra fe en Jesús, nuestro viejo hombre muere. Y nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Y qué más dice? Y Cristo en Dios. Esto es lo que Pablo está escribiendo en este saludo. Pongamos otra vez 1 Tesalonicenses 1, por favor. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, es que se me salen los sopetas, de los tesalonicenses, que está en Dios, el Padre y en Jesús. Pablo lo que está dejando claro es que toda aquella persona que es seguidor de Jesucristo, estamos en Dios y en Jesús. Somos uno con Él. Es el misterio inexplicable de ser cristiano. Que Dios, Jesús y el Espíritu Santo viven adentro del creyente. Y el creyente vive en ellos compartiendo su vida y su vida eterna. Vean lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y vean lo que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, de una manera misteriosa, increíble, todos aquellos que estamos en Cristo, pertenecemos a Cristo,
Cristo vive en nosotros, el Espíritu vive en nosotros y nosotros vivimos en el Padre. Hemos sido hechos uno. Y en esta parte quisiera compartirles algo que dice un erudito, un estudioso de la palabra de Dios que se llama John MacArthur. Y es que hace hincapié en la parte donde dice a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Busqué esta parte que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo en muchas versiones de la Biblia, inclusive en una versión en inglés, y me encontré en una versión en inglés que la voy a proyectar. Si alguien no habla inglés no importa porque lo voy a traducir, pero quiero que vean lo que le llama la atención a este estudioso MacArthur, porque MacArthur dice, fíjense que dice que los tesalonicenses están en Dios y en el Señor Jesucristo. Y cuando vemos esta traducción, se usa solo una vez la preposición en. Vea, dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Solo se utiliza una vez la preposición en. Todos los que son creyentes estamos en Dios y en Jesucristo. ¿Por qué le llama la atención esto a MacArthur? Y me llama la atención a mí y por eso se los trato de transmitir. Porque diciendo que estamos en Dios y Jesucristo, lo que está diciendo el apóstol es que Dios y Jesucristo, ¿qué? Son lo mismo, son iguales. Entonces es importantísimo esto porque está hablando de la humanidad de Jesús, pero de que Jesús es igual al Padre. ¿Qué es la importancia detrás de eso? Que enfatiza la esencia de Jesucristo. Jesucristo y el Dios Padre y el Dios hombre son lo mismo. Vean lo que dice Juan 1 del 1 al 4. Nos explica que son la misma esencia. Vean, Juan 1 del 1 al 4. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así empieza Génesis 1. Génesis 1 habla de Dios, el creador, y Juan 1 habla de Jesucristo como ese mismo. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Ok, esto nos remarca lo que está diciendo Pablo en la introducción. Los tesalonicenses que están en Dios y en Jesús. Wow, qué raro suena eso. Lo que está tratando de decir es que son la misma esencia. Si están en Dios, están en Jesús, porque Dios y Jesús son lo mismo. Y antes de terminar el versículo 1, quiero llamarle su atención, y lo vamos a poner de nuevo ahí arriba, lo que dice Pablo. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo, al referirse a Jesús, utiliza tres palabras diferentes que tienen un significado muy importante. Y aquí quiero que me ayuden porque los veo muy serios el día de hoy. ¿Cuáles son las tres palabras que se utilizan para describir a Jesús ahí? Padre, Señor, no, Señor, Jesús y Cristo. ¿Lo ven? Jesús Cristo son dos palabras. Padre no, yo mismo me boicoteé ahí, no es padre, ¿verdad? Estoy hablando del versículo para adelante. Dice Pablo, y para describir a Jesús dice, el Señor, Jesús, Cristo. Entonces, ¿qué significan esas tres palabras? ¿Qué es lo que nos está transmitiendo Pablo? Primero, que Jesús es el Señor. Jesús es el gobernador del cielo y de la tierra. A Él le debemos honra y honor y Él está a cargo de todas las cosas. Señor describe a Jesús como el gobernante soberano y creador. ¿Quién nos hizo? Quien nos gobierna y a quien debemos nuestra lealtad. Ok, eso significa que Jesús es Señor. Pero ¿qué significa Jesús?
Jesús es el nombre que se le da a Jesús cuando nace. Vean lo que dice Mateo 1:21, que nos habla cuando nació Jesús. Le está hablando a María y le dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, al hablar de Jesús, está haciendo referencia a que este fue el nombre que se le fue dado cuando nació. Y nos hace la referencia de que Jesús fue un hombre. Nos hace la referencia a la humanidad de Jesús. Entonces, Jesús como Señor, gobernante de todas las cosas, Jesús, el ser humano, fue un ser humano, totalmente Dios, totalmente ser humano. Y después dice Jesús, Cristo. Y Cristo es la palabra que se utiliza en la Biblia para ungido, o la palabra, el equivalente de lo que se utiliza en el Viejo Testamento como el Mesías. Entonces, cuando Jesús les dice Jesús Cristo, todo mundo entendió, está hablando del que nos va a venir a salvar, del Redentor, el que va a hacer todas las cosas nuevas, de aquel el que hemos estado esperando por los siglos. Entonces, vean el poder que Pablo nos está tratando de describir que hay en Jesús. Jesús es el Señor, hombre y el Mesías. Él es el gobernante de todas las cosas. Él se puede identificar con nosotros de manera perfecta y Él es el que va a venir y vino a traer buenas noticias y el que va a venir a rescatarnos de manera permanente. Entonces, vean todo lo que hay en este saludo. Los tesalonicenses creo que entenderían todas las cosas que Pablo les está describiendo. Y voy a volverlo a leer el versículo 1 para terminar de explicarlo. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios, el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Así casi siempre empezaba Pablo sus cartas. Gracia y paz sea a ustedes. ¿Y por qué gracia y paz? Porque para Pablo era muy importante que esta iglesia y que todas las iglesias recordáramos que a través de este Señor y a través de este hombre, a través de este Mesías, este ungido, nosotros hemos recibido el favor inmerecido de Dios. Dios nos ama a cada uno de nosotros, a pesar de que cada uno de nosotros es un pecador y le ha dado la espalda a Dios. Su amor inmerecido se llama gracia. Entonces Pablo les está recordando a los tesalonicenses y a nosotros el día de hoy que Dios nos ama de una manera incondicional. Dios no nos ama porque nosotros le devolvemos nuestro amor. Dios nos ama porque Él ha decidido amarnos. No importa que nosotros le hayamos dado la espalda en algún momento. Y eso se llama gracia. El amor de nosotros, el amor de Dios está sobre nosotros a pesar de que nosotros le fallemos. ¿Y qué pasa cuando uno recibe el amor de Dios y se siente amado por Dios y recibe gracia? ¿Qué se genera? Paz. Gracia, no hay paz sin gracia. Pero cuando hay gracia, va a haber paz en nuestro corazón. Y Pablo tiene como costumbre, y deberíamos nosotros que se nos vuelva nuestra costumbre, de estarnos recordando que la gracia de Dios está sobre nosotros. Y cuando recordemos que la gracia, el favor inmerecido de Dios está sobre nosotros, vamos a andar en paz. Cuando nos falta quietud, cuando nos falta tranquilidad, es porque estamos olvidando que la gracia de Dios está con nosotros. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses y nos dice a nosotros, recuerden que la gracia de Dios está con ustedes. Y cuando recuerden eso, cuando mastiquen eso, cuando recuerden que ya ustedes no están en tinieblas, que ya no le están dando la espalda a Dios, sino que han sido llamados y adoptados como hijos, vamos a sentir paz en nuestra vida y vamos a estar bien ubicados. Dándoles un ejemplo de esta gracia y esta paz,
pensé el otro día en algo que me sucedió con mi hija. Mi hija, yo solo pienso en ella, pero obviamente todos los niños son traviesos. Y algo hizo y me estaba haciendo una mala crianza. Y me molesta mucho cuando mi hija me hace una mala crianza. Mi hija está chiquitita, tiene 5 años y medio. Y le hablé duro. Cuando yo hablo duro, pelo los ojos. Y ella se asusta. Entonces, fui a pedirle perdón y le dije, Ela, no debiste haber hecho esa mala crianza, así no se trata, papi, tenés que ser respetuosa. Pero le dije, pero perdóname por haber hablado duro. Yo me sentía con culpa porque la había asustado. Ella me ha contado, papi, cuando usted me habla duro, yo me asusto. Y yo tenía una gran culpa. Es horrible cuando uno es un mal padre. Últimamente me he dado cuenta de lo difícil que es educar bien a los hijos. Necesitamos ayuda de Dios definitivamente porque nosotros somos pecadores también. Entonces yo estaba con culpa, llegué donde mi hija, le dije, mi amor, deja de llorar, hablemos bien, y le confesé mi pecado y ella me perdonó. Ella me dio de su gracia. Y cuando ella me perdonó y me dio de su gracia, ¿cómo me sentí yo? Con paz. Ya no había enemistad, ya no había conflicto entre ella y yo. Y eso es lo que Dios hoy nos quiere recordar. Cuando Dios dice gracia y paz sea con ustedes, es porque todos aquellos que tengamos fe en Jesucristo y hayamos sido elegidos y adoptados, tenemos el amor de Dios para con nosotros. Ya no estamos en enemistad con Dios. Quítese la idea de que Dios está bravo con usted. Dios utilizó a su Hijo Jesús para poner toda su ira sobre Él y no ponerla sobre nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios puso toda su ira sobre su Hijo para que su ira no estuviera sobre nosotros. Sobre nosotros lo que hay es gracia. Sobre nosotros lo que hay es favor inmerecido. Y por eso es que podemos sentir paz. Podemos sentir paz porque nos entró el cheque cheque no, nos hicieron la transferencia del trabajo quincenal. Podemos sentir paz cuando nuestros hijos nos perdonan. Podemos sentir paz cuando las cosas van bien en la casa. Pero saber que el Dios y sostenedor del universo está a nuestro favor y no en contra nuestra, es lo que realmente trae paz a nuestras vidas. Entonces Pablo les dice a los tesalonicenses, recuerden que hay gracia sobre ustedes. Recuerden, Casa 242, que Dios tiene gracia sobre ustedes. Y por eso pueden tener tranquilidad, por eso pueden vivir en paz. Ese es el versículo 1. Y el versículo 2 es mucho más fácil de explicar y se los voy a explicar en un par de minutos y con eso terminamos. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Y en versículo 2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. El final de nuestro texto el día de hoy es el final de la salutación de Pablo. Y Pablo dice a los tesalonicenses que cada vez que ora por ellos, da gracias por ellos a Dios. Y es importante que sepamos que Pablo da gracias por los tesalonicenses, no solo porque ha formado una amistad muy fuerte con los tesalonicenses. Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses porque ha visto el poder de Dios en la vida de ellos. La iglesia de Tesalónica se había vuelto a Dios de una manera poderosa. Y rápidamente se veía el fruto en sus vidas de una vida con Dios. Entonces Pablo les dice, cada vez que yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones, le doy gracias a Dios
por ustedes, no solo porque somos amigos y hemos desarrollado una buena amistad, sino que doy gracias porque los veo a ustedes dando fruto, los veo a ustedes como Dios los cambia y eso me llena de fe a mí. Por eso es que Pablo da gracias. Y entonces yo, al aplicar eso a nuestras vidas, lo aplico de la siguiente manera. Todo creyente, todo cristiano, todo hijo de Dios maduro tiene la capacidad de alegrarse por el fruto y por el avance que sus hermanos y que la gente a su alrededor está teniendo en Dios. Y si nosotros nos alegramos, si yo veo como Aarón crece en su fe y como da frutos, si yo veo como Juan José crece y como Erika está cambiando y como su amor es diferente, como su manera de tratar a sus hijos es diferente, yo me lleno de fe y le doy gracias a Dios no solo por la amistad y por la relación que tengo con esas personas, sino porque puedo ver el poder de Dios en ellos. Entonces, al ver las evidencias de la gracia y del poder de Cristo en otras personas, no solo daremos gracias por ellos, sino que seremos inspirados nosotros mismos a seguir adelante con nuestra fe, a seguir adelante con nuestro ministerio. Y entonces yo hoy quisiera terminar este sermón dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Por el avance que hay en nuestras vidas, porque Él ha depositado su gracia y su paz en cada uno de nosotros. Entonces los invito a ponerse de pie y vamos a terminar dando gracias. Señor Jesús, Cristo, Padre, gobernador del cielo y de la tierra, todo hombre y todo Dios, Mesías esperado. Señor, tú eres el ungido de Dios. Tú eres el encargado de traer paz a los hombres por medio de tu sacrificio, por medio de tu vida, tu muerte y tu resurrección. Señor, y este saludo de Pablo a los tesalonicenses nos conquista, Señor, nos mueve nuestras fibras al darnos cuenta de tanta riqueza, Señor. Y yo quiero pedirte, papá, para cada uno de nosotros, primero que todo, que nos des la humildad del apóstol Pablo, Señor. Que nos ayudes a considerarnos simple y sencillamente como Rodrigo, como José, como Laura, como Mario. Y que no hay que considerarse de ninguna otra manera. Lo importante en nuestras vidas no es ser arquitectos o no ser primos de alguien o ser parte de una organización. Lo importante en nuestras vidas es que somos siervos tuyos. No hay un título, no hay nada que nos pueda enorgullecer más. Haznos como el apóstol Pablo, que eso es más que suficiente. Y haznos no tener favoritismos con nadie más y saber que todos tenemos el mismo valor delante de ti. Señor, queremos pedirte que conforme nos vamos a nuestras casas o a cualquier lugar, lo que retumbe en nuestro cerebro y retumbe en nuestro corazón es que hemos sido elegidos y adoptados. Es que hemos sido una congregación convocada por tu amor, Señor. Estábamos en el mundo y estábamos en tinieblas y tú nos llamaste a la luz. Y con ese llamamiento nos invitas a dejar nuestra vida pasada y a vivir una vida nueva, Señor. Gracias por tu amor infinito, el cual nos elige, el cual nos adopta, Señor. Te damos gracias por la explicación en este saludo de que Dios y Jesús son uno, Señor. Y que nosotros somos uno con ellos, porque ellos viven en nosotros. Somos templo de tu Espíritu
y estamos en Cristo y en Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres soberano, porque naciste en un pesebre para identificarte con nosotros y porque eres nuestro rescatador. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a experimentar tu gracia, a experimentar tu paz, tu tranquilidad, que viene como resultado de entender que ya no somos enemigos del cielo, somos considerados como coherederos con Cristo. Te damos gracias por tu obra en nosotros, por la hermandad que hay entre nosotros, y te damos gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. Bendice tu palabra y llénala, márcala en nuestro corazón, Señor.